Hola amigos del conocimiento silencioso, aquí estamos una vez más junto a ustedes tratando de ir analizando este hermoso quehacer que nos identifica y nos une. En este caso va a ser un video para mí, en mi opinión, muy personal, porque va a implicar un montón de factores que abarcan muchos aspectos del conocimiento de los orígenes del tarot. Y para eso vamos a subirnos a nuestra... ¿Se acuerdan bueno, los jóvenes no, una serial que se llamaba Viaje en el Tiempo? El túnel del tiempo se llamaba. El túnel del tiempo, donde los protagonistas se metían a una especie de túnel y viajaban hacia atrás o hacia adelante. En este caso nosotros, con nuestro túnel silencioso del tiempo, vamos a hacer unos brincos en el tiempo acrobáticos para unir cosas muy contingentes de ahora con cosas muy antiguas. Entonces, tengan el túnel del tiempo silencioso preparado porque van a tener que subirse a él para poder seguirnos. Si no, se van a quedar abajo. Dentro de los comentarios que aparecen en nuestros videos, porque yo no sé, los chilenos no lo quiero. Tú sigue diciendo videos. Claro, es que no quiero bajar la bandera. Pues no la bajes. Ya. Salen comentarios, ¿no es cierto?, sobre nuestros videos. Y hay uno que me llamó la atención. Son aspectos que yo ya lo sabía, ya lo sé hace mucho tiempo, que de repente es poco diplomático hablar de ellos, pero la verdad es que fui a la dirección y me dieron carta blanca. Así es que voy a emitir mi comentario del comentario. Porque vas a leer el comentario que nos dejó una persona en nuestro canal de YouTube. En un vídeo que... ¿Vale la pena mencionar el vídeo o lo dejamos así nomás? No, ya, lo dejamos así. Bueno, hay algunos elogios que bueno, no es que lo esté inventando yo, es que estaban en el comentario. Dice, abro comillas, sois geniales. Partimos bien. Sí. Partimos bien. He aprendido a interpretar similar a como lo hacéis vosotros, porque me brota de dentro. Estoy textual, ¿eh? Pero cuando aquí empieza la parte importante. Pero cuando estudié en una famosa escuela de tarot, mi profesora me dijo que el Rider y el Marsella se interpretan igual. Pregunté a la famosa directora de la escuela que por qué del Marsella no enseñaban los arcanos menores. Y respondió que si tuviera que dar clase de los menores del Marsella, se suicidaría. Menos mal que os he encontrado. Le dais 100.000 vueltas a esa escuela y ni siquiera anunciáis vuestros cursos en una web tan discretos y desapercibidos, y sois la rehostia como la cartomancia. ¿Cómo? La rehostia como cartomantes. ¿Qué pasa? Ese es el comentario. Finalmente, sí, pues si los amigos quieren leerlo, está en el vídeo que se llama Marsella versus Rider. Ok. Marsella versus. Bien, aquí tenemos varias cosas. Cuéntanos por qué estás leyendo este comentario y qué te ha
suscitado y generado. Claro, porque aquí hemos hablado mucho latamente sobre la dignificación del tarot y no hemos hablado sobre lo inverso. ¿Cómo sería la palabra? Dignificación, desdignificación del tarot. Lo que dice este comentario es una desdignificación del tarot. Porque dice que una escuela famosa, dice que el tarot Rider y el tarot Marsella se interpretan igual. O sea, un error tan monstruoso no puede dejarse pasar. Y si es una escuela que está enseñando lo que una disciplina, un arte, lo que sea, no puede ser tan ignorante como para decir de que el tarot Rider, el sistema inglés, y el Marsella se interpretan igual. O sea, tú tiras el Marsella y le aplicas los significados de Rider y vamos andando. Pero después se desdice. Porque al preguntarle a la famosa directora de la escuela que por qué del Marsella no enseñaban los arcanos menores, respondió que si tuviera que dar clase a los menores en el Marsella, se suicidaría. Ahí está implícitamente reconociendo de que no se interpretan igual el Marsella y el Rider. Bueno, espero que esté quedando perfectamente claro que no estás indignado con la chica amorosa que dejó este comentario, sino con la... Con que existan escuelas de esa... Con la escuela que le dio este tipo de respuestas. Es que este tipo de comentarios yo ya lo he escuchado, no son nuevos para mí. Sí. Entonces, que hay una escuela institucionalizada, ella dice famosa, con una profesora de prestigio, y que diga de que cometa dos errores tan monstruosos como decir de que el Rider y el Marsella se interpretan igual y que después se declara impotente ante dar alguna clase sobre los arcanos menores del Marsella, significa una limitación y una ignorancia sin límites. Y por lo tanto, ¿cómo puede haber escuelas que promuevan este tipo de enseñanza? Directamente afectan a la dignidad del tarot. Y por eso que el tarot está tan en algunos círculos, tan mirado a menos. Porque si me van a decir de que la capacidad alcanza solamente para leer con arcanos mayores del Marsella y más encima con significados que no son del Marsella, sino que son de una escuela totalmente distinta, de los cuales un señor, ¿cómo se llama el señor White? Arthur White sacó los significados de un sombrero de copa y no se sabe de dónde lo sacó. Solamente para justificar una subida de nivel dentro de su logia mágica, ¿cómo se llama? Golden Dawn. La orden de la Golden Dawn. Entonces, si alguien no es capaz de ir más allá que de leer un tarot clásico solamente con los mayores y más encima adicionándole significados de un sistema totalmente distinto y significados totalmente antojadizas que nadie sabe de dónde salieron, me parece de una ignorancia supina. Y en realidad, este mismo tipo de escuelas después salen anunciando congresos. Y a mí me da la impresión que un congreso se junta gente para intercambiar información valiosa sobre un tema y también para investigación. Y con este nivel, evidentemente que no pueden hacer congresos, y menos estar ahí, le llaman pomposamente ponencias. ¿Ah? Ponencias sobre el tarot de los semáforos, ¿ah? Y su implicación en la psicología humana. ¿Ah? Más encima de que son ignorantes en el tarot, se atribuyen capacidades de ser psicólogos doctorado en una universidad. Más encima. Entonces a mí me parece que el tarot no es para tomarlo a la chacota. A la chacota es a la diabla. A la diabla es descuidadamente, sin ningún rigor, sin siquiera saber, porque mencionamos la palabra respeto, pero resulta que el respeto parte por
tener un respeto por lo que uno hace. Y para refrendar eso, les invito ahora, para refrendar ese terrible, yo no sé cómo llamarlo, desazón de que me provoca, Indignado, yo te veo muy indignación que me indignado. provoca que existan este tipo de escuelas. Vamos a ir a tomar nuestro túnel del tiempo silencioso y vamos a viajar hacia el Renacimiento y vamos a ver qué hay detrás de lo que estas escuelitas dicen en forma tan liviana y se refieren en forma tan liviana y tan baladí sobre algo de que tiene en realidad un trasfondo insospechado. Entonces, vamos a tomar nuestro túnel del tiempo y nos vamos a ir al Renacimiento, donde nosotros habíamos sentado unas bases sólidas. Esto es como contraposición, Oye, como contraposición a la existencia de esta escuela, para demostrar la profundidad que tiene el tarot y que le tengan más respeto y que por lo menos se pongan de pie cuando lo usen. Ya, nosotros habíamos creado artificialmente un rombo en el cual estaba Miquiate, Solabusca, Manteña y Visconti Sforza, que eran 4, y había uno al medio, ¿no es cierto?, que era el mal llamado tarot de Carlos VI. Mi joya, el tarot. Tu joya de tarot, ¿ya? Sí. Entonces, habíamos dejado inconcluso un análisis de 2 de estos tarot, ¿no es cierto?, que son los más enigmáticos porque obedecen a estructura o a características distintas a lo que nosotros consideramos un tarot tradicionalmente, y esos 2 tarot enigmáticos son el tarot Solabusca y el tarot Manteña. Por lo tanto, ahora, ya que se me sacó la garganta de tanto despochicar, voy a cederle la palabra a Océano para que ella nos sitúe en el tiempo y nos haga el análisis final sobre estos 2 tarot que causan cierta curiosidad, cierto misterio. Y vamos a empezar, creo, por el Solabusca. Bueno, vamos a empezar por volver a posicionarnos en el tiempo. Buenos días, tardes, noches, amigos. Como siempre os digo, una vez expresada y liberada la profunda indignación de Julián, la cual por supuesto comparto coma por coma y acento por acento, solo que no está en mi costumbre invertir mucho tiempo en ello, pero es verdad, tienes razón, de vez en cuando hay que poner los puntos sobre la I. quitarse las mordazas que uno tiene puestas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ya sabéis que estamos trabajando con este rombo y estamos trabajando con, por lo menos, definir y acotar todo lo más claro y comprobado a estas alturas que tenemos sobre cómo se hicieron las barajas y qué finalidad tenían, qué propósitos tenían, y con ello contribuir, desde luego, como Julián decía, a la dignificación del tarot, ya que deje de ser menospreciado como algo pues pueril o absurdo o Baladí. Cosas muy peores que he oído por ahí. A tal fin, yo que ya sabéis que soy un amante de la historia, hasta imprimo mapas y todo para posicionarnos, ¿no? Tenemos que irnos a este mágico triángulo que configuran Venecia, Milán,
y Florencia. Tenemos que irnos a 150 años muy especiales, de 1350 a 1500. Y tenemos que tomar en cuenta un puñadito muy chiquitito de acontecimientos que hemos seleccionado. Hay muchísimos más, pero un puñadito de acontecimientos que hemos seleccionado para entender lo convulsa e internamente revuelta que era este punto del planeta y de la historia donde ellas nacen. Entonces, tenemos, repito, 4 cositas muy básicas. Primero hay que tener en cuenta, por favor, que Venecia, la Serenísima República de Venecia, durante un milenio, fue una república muy poderosa, casi un pequeño imperio con tierras dominadas fuera de sus fronteras, controlando todo el mar Adriático y por lo tanto un puerto inmensamente rico, aparte de la riqueza obvia, en riqueza cultural, pues todo el imperio romano de Oriente, es decir, Bizancio, y el propio Oriente entraban a Europa por Venecia. Por ella, así como por Sicilia y por España, entraron ya para 1350, están escritas evidencias de barajas claramente de origen mameluco, tanto en Sicilia como en Venecia, como en España, en la España de la época. Tenemos otro hito muy importante, el poema de Petrarca I Trionfi en 1352, y también evidencias escritas de que se empiezan a pintar los triunfos de Petrarca en forma de cartas. Tenemos otro momento muy importante que creo hay que sopesar, no desde la atrocidad que fue, sino desde la evidencia que supone en sí mismo cuánto peso y abundancia de naipes había en todos los estratos sociales del norte de Italia, si para 1423 Bernardino de Siena manda quemar en hogueras por distintos puntos del norte de Italia lo que se calcula que fueron cientos de barajas. Por supuesto, tenemos dos pequeñas muestras, muy pequeñas, aunque sí son las más significativas, de la entrada cultural, por ejemplo, de la mano de Platón, filósofo de Bizancio, por supuesto no católico, que llega a Ferrara en 1438 y va a ser instructor de los Medici y de los d'Este, tanto en Ferrara como en Milán, como en Florencia, y sentar las bases para que Ficino, por orden de los Medici, cree la Academia Platónica de Florencia. Ya tenemos las traducciones del Corpus Hermeticum, de los diálogos de Platón, ya está el Renacimiento y la gigantesca revolución cultural de desenterramiento de todo el conocimiento antiguo, enterrado y escondido por siglos. Y en esta tormenta tremenda y perfecta, se crean barajas, pero se crean barajas, tengamos esto muy presente, por favor, para distintos usos y de distintos tamaños y números de naipes. Hay evidencias, aparte por supuesto de las barajas de 52 y 56 que se usaban para el juego,
hay evidencias de barajas de 97 cartas, barajas de 70 cartas, que son las primeras que se crearon para ilustrar los triunfos de Petrarca, combinadas con copias de las barajas mamelucas o latinas. Tenemos barajas de 50 cartas, tenemos finalmente un grupo de 78 que queda ya permanentemente instaurado y llega hasta el día de hoy. Pero siempre, y repito, esto es una gotita de información en un océano de información para entender dónde y cómo se hacen estas barajas. Sus propósitos son aún más variados y los hay hermosos y los hay profundamente ignobles, como vamos a ver, claro. Hay barajas para la enseñanza, hay barajas para variedad de juegos. Un juego era la creación de historias y poemas con ellas, pero otros eran juegos parecidos a la brisca, ¿no? Que un triunfo gane a otro en la mesa. Hay barajas creadas para la magia, hay barajas creadas para la adivinación, hay barajas que se regalan, hay barajas que se envían como un aviso. Muchas cosas ocurriendo y aquí quise traeros un pequeñito resumen para que le tomemos el pulso a la realidad de estos mazos. Habíamos quedado en acabar de trasladaros si finalmente el Solabusca era y qué era. Siempre me repetiré y nunca me cansaré de recomendar a todo el que quiera conocer no solo el Solabusca. Este manual es un paseo hermoso por esos 150 años, es de norte de Italia, que os acabo de resumir atrozmente. Este manual, cuando lo termináramos y cuando hubiéramos investigado toda la propuesta de Peter Mark Adams, nos habíamos comprometido a venir a decir si el Solabusca era un tarot o no lo era. Para mí, después de estudiar todo lo que Adams descubrió y recopiló, no hay ninguna duda. Solabusca no es un tarot. Y he tomado unas notas resumen porque la gigantesca obra de este caballero, pues es que no tengo palabras para describirla y desde luego hay que respetarla muy mucho en su propiedad intelectual. Os recomiendo a todos los que améis la historia y el ocultismo y la veracidad de las cosas que se pueden desenterrar sobre el ocultismo, que lo adquiráis y lo leáis. Voy a leer solamente lo que sí, sin lugar a duda, Mark Adams demuestra. En la cosmogonía codificada y encriptada en el Solabusca, es profundamente herética, incluso diabólica. Su ideología se alinea con el gnosticismo más oscuro y hechicero. Extrae su poder de la invocación de poderes draconianos del demiurgo en su forma más arcaica y violenta. Baal Amón, dios fenicio adorado en Cartago desde el siglo IX a.C. y representado con barba y cuernos de carnero. Fue llamado Cronos por los griegos y Saturno por los romanos, pero en ningún caso nos estamos refiriendo al Saturno del Olimpo y esfera celestial empleado en la astrología. La colección de imágenes Solabusca, que compendia un grimorio de recetas y rituales mágicos, busca emplear el oscuro poder del demiurgo. Supone un sistema completo de magia astral práctica,
cuyo propósito es mantener y ampliar el aferramiento material, el poder y la riqueza, y lograr derrotar a los enemigos. Ella es reflejo de la práctica más oscura de las escuelas neoplatónicas en la segunda mitad del 1400. Las órdenes secretas y sus reuniones en catacumbas, los intentos de acabar con el poder de la Iglesia Católica, los espionajes y ataques secretos entre familias poderosas del norte de Italia, como los Medici de Milán, los d'Este de Ferrara, los Venir Sanudo de Venecia. Peter Mark Adams sospecha que el trabajo de diseño de las cartas se inició en 1485 y duró 5 años. No le queda duda que fue mandada a hacer por y para el historiador veneciano Marin Sanudo, descendiente de la poderosa familia veneciana, poseedor de la biblioteca personal más amplia y valiosa del norte de Italia, nutrida con ejemplares y traducciones bizantinas y helenistas. Las siglas de su nombre y su escudo de armas están en varios naipes mayores y en los ases de las cartas. El artista que la pintó no duda que fue Nicola Antonio d'Ancona, más o menos en un año. Pero el cerebro que la diseñó durante los 5 años anteriores fue Pellegrino Prisciani, arquitecto y astrólogo que había diseñado previamente los frescos del Palacio Schifanoia para el duque Borso d'Este en Ferrara. Frescos que simbolizan un compendio astrológico helenista. Frescos, por cierto, interrumpo, que son los que empleó Giordano Berti para completar la arcana menor de su versión del mal llamado Carlos VI o realmente Tarot de Stenzi. Finalmente, dejar claro que Prisciani era profesor de astrología en la Universidad de Ferrara y fiel contribuyente a la Academia Neoplatónica de Florencia. En otras palabras, lo que realmente y sin ninguna duda a mí, después de leerle y de ver sus hallazgos y razonamientos, no me queda ninguna duda que el Sola busca es el grimorio, y además de un grimorio de unas artes muy oscuras para causar daño y aumentar poder y riqueza. Bien, voy a dar mi opinión. En el Renacimiento hay una dicotomía o dos factores que no sé si se contradicen, pero no son homogéneos. Uno, que hay una preocupación por rescatar el saber antiguo que había quedado oculto en los periodos de la Edad Media, pero al analizar el Solabusca comprobamos que eso queda corto y que incluso querían desenterrar o redescubrir o reflotar conocimientos aún más antiguos que se remontaban antes de Cristo. ¿No? Por lo tanto, había toda una búsqueda científica, filosófica, como tú la quieras llamar, y que usaron el arte como un medio importante, no el único, de expresión. Y dentro de eso, de ese arte, están los mazos. Porque los mazos pasan a ser obras de artes con diferentes orígenes, pero en el que está encriptado un conocimiento y un saber. Pero el segundo aspecto que yo lo considero contradictorio es que esta nobleza que dominaban esos reinos que tú has mencionado, tenían una dosis muy alta de, lo vamos a decir suavemente, de competitividad. Sí, Y que llegaban a extremos increíbles para guerrear entre ellos y para hacerse daño entre ellos
Y hay familias... Espionaje, asesinatos, Hay envenenamientos, claro, de hay todo. familias que son famosas por los crímenes, los envenenamientos Hombre, y todo lo los demás, Medici. lo cual también salpicaba a la Iglesia Católica. Por supuesto que sí. Entonces, el hecho de que sean unos rescatadores de la ciencia y la filosofía antigua, pero no, vámonos más allá, vámonos antes de Cristo, 2000, Claro, 3000 claro, años claro. antes de Cristo, no solamente escuelas neoplatónicas. Y esa crueldad, por decirlo así, en sus relaciones políticas son dos cosas contradictorias. Y el Solabusca es un ejemplo de ello, porque el Solabusca tiene fines espurios, mágicos, para acometer empresas que eran directamente reñidas con cualquier, ¿cómo voy a usar Con la el Manteña, por ejemplo. Ya, voy a usar la palabra moral? No, pero con Más elevadas o espirituales. claro, asesinato, envenenamiento, etcétera, y otras atrocidades Y más, otras ¿no es más, cierto? sí, sí. Entonces, el Solabusca es una, ¿cómo es la palabra? Una artimaña en el cual se usó la estructura de un tarot clásico para ocultar, en este caso, un conocimiento espúreo de magia de la más oscura procedencia Y y poder, fines, y poder. y fines y poder, ¿no es cierto? Porque cuando tú quieres dominar algo, imponer tu dominio. Según dice ¿Ah? Peter Mark Adams, es una magia muy poderosa. Habría que descubrir, ¿no es cierto?, el grimorio, el Bueno. contenido del grimorio que hay aquí. En su manual, o sea, básicamente para Claro. que, perdona que te interrumpa un Sí. segundo, para Sí. que se comprenda, una combinación de una hoja, porque esto es una página de un grimorio, ¿no? Una combinación de una página del grimorio en el capítulo superior, digamos, y dos o tres o hasta cuatro naipes que llamaríamos menores configuran entre sí, para el que sabe, la receta exacta de un acto mágico X. Pero absolutamente oscuro. Sí. Digamos que los más limpios están dirigidos hacia aumentar la propia riqueza y el propio poder. Bueno. Y los Bueno. otros están dirigidos a destruir a enemigos. Aspirar a la por riqueza, decirlo. aspirar a la riqueza en este caso es un pecado venial. Sí. Pero para concluir mi opinión, por lo tanto, hay una afirmación taxativa que, ¿está bien dicho taxativa? Sí, está bien dicho. Que hay que poner en claro, porque tú la dijiste, pero quedó en medio de toda tu exposición tan completa, puede que no haya quedado lo suficientemente jerarquizada. El Solabusca no es un tarot. No, no es un tarot. No es, ni pretende serlo. Ni pretende serlo. Ahora, espera. Por lo tanto, como es un grimorio mágico y adaptó la forma del tarot clásico del número de cartas con los mayores y con los menores, ¿no es cierto? Pero uno, al mirar los arcanos mayores, se sonríe un poco algunos intentos que he visto yo por ahí adivinatorios con el Solabusca. ¿Ah? En realidad es algo Sí, que no... Realmente, claro, a ver, antes decía que las barajas se habían utilizado para distintas finalidades, pero esta en especial, que es una gran obra de arte, una gran obra de arte que lo primero que dice Mark Adams, me encantó, y que es la enseñanza de Panfilio, el arcano número 1, el famoso que estira un dedito. Es nada en ella es lo que parece. Es hermosa e ilustra algo grotesco. Parece un tarot y no lo es. Bueno. Y por ahí para adelante, quiero decir, llevo 5 años diseñar este artefacto porque es muy complicado.
Creo que por muy bien encriptado que esté, sí queda obvio a la vista que por supuesto que no es un tarot y que no se puede leer con él. Bueno, pero yo vuelvo a mi punto. Yo he visto intentos de hacer uso adivinatorio de este tarot que implica no tener idea lo que realmente es. Y te digo más, ¿ah? Incluso el libretito que acompaña a esta edición le pone significado antojadizo Claro. y que lo tratan de, con forceps, lo tratan de meter dentro del esquema de un tarot tradicional cuando es algo muy diferente como tú ya lo has especificado. Lo otro que habíamos prometido era explicar en más detalle cuáles eran nuestras conclusiones sobre el famoso mazo Manteña. De hecho, habíamos empezado de una forma, digamos que clásica, de abordar este mazo, entregándoos las dos series más bajas. Pero tras meditarlo y sobre todo tras someterlo a prueba, hemos desestimado el continuar naipe por naipe, diciendo lo obvio que lo podéis encontrar en manuales como este, Tarot de Manteña por Raymond Arola. E incluso sin comprar el manual, con un poquito de indagación que hagáis en Google. No hace falta que expliquemos. Habíamos visto el primero, que es los oficios, ¿verdad, Julián? Sí, y los segundos también. Los segundos, que son las musas de Apolo. Detrás vendrían las artes y las ciencias. Liberales. A continuación, más elevado aún, vendrían las virtudes y los genios, que son, por supuesto, las 7 virtudes y 3 genios. Y por último, las esferas celestiales. Para ello yo había traído una pequeña joyita, resumen del planteamiento hermético de la metafísica, la cosmogonía hermética, que ya explicamos en el vídeo anterior, y quien le apetezca indagar un poco, bueno, tendrá que o leerse a Poimandres hablándole a Hermes, o comprarse una de las excelentes traducciones que hay del Corpus Hermeticum. Pero sí queríamos comentar nuestra experiencia con él y nuestra opinión al respecto de sus usos, porque claro, este mazo, al contrario que el Zorabuska, fue diseñado con una finalidad tremendamente espiritual, medio pedagógica, medio mágica, adivinatoria, camuflado de nuevo bajo la forma de un juego para ángeles, para sacerdotes, en concilios papales, pero contiene algo interesante. Este mazo, curiosamente, comparado con el Zorabuska, contiene la contradicción de la época. Siendo el mismo objetivo, es completamente opuesto. Todo lo contrario. O sea, sí, pero también quiere encriptar un conocimiento. Desde luego. Mediante una. Pero este fue más honesto. Eso todos. Pero este fue más honesto, porque este no se sometió a la fuerza al esquema del tarot tradicional, sino que dijo, aquí son 5 series de 10 con 50 cartas, lo cual, por supuesto, no
entra dentro del esquema típico del tarot clásico y son 50 alegorías, Sí, ¿m? sí. 50 alegorías que marcan un desarrollo de la evolución humana hacia Dios, desde el mísero hasta la causa última, o al revés, O al revés. de la causa última hacia el mísero, define algunas jerarquías, ¿no es cierto?, dentro de las series, y contiene la visión cosmogónica que tú has mostrado en el esquema que acabas De Hermes, sí. de Hermes, ¿no es cierto? Sobre el alma, cuando llega al mundo, por dónde pasa. De hecho, en la última carta está dibujado Entonces, las esferas celestiales por las que atraviesa el alma al nacer y encarnarse y ocupar un cuerpo en este retorno a la vida que le corresponda, y al morir, como las abandona, el alma vuelve a la zona de las estrellas a esperar su siguiente viaje y retorno. entonces no teoría, es una posición cosmogónica bastante hermosa, diría yo, con mucho contenido de una visión del mundo, y su objetivo era ese, dejar plasmado, ¿no es cierto?, ese tránsito de la evolución del ser humano y su descubrimiento de Dios. Pero ahora nos surge la pregunta natural, nosotros como simples mortales, este mazo, si fue pensado para los objetivos ya dichos, ¿se puede adaptar a un esquema adivinatorio? Bueno, lo hemos estado probando bastante tiempo y hemos alcanzado conclusiones diferentes, Julián y yo. Él, por algún motivo, fluye muy bien con este mazo y sí puede trasladarlo a preguntas sobre temas muy concretos, mundanos, pragmáticos. Yo no fluyo tan bien con él. Mi experiencia y mejor uso de este mazo es para el asesoramiento en la autoconsulta. Yo lo veo como un mazo útil para una pregunta abierta al respecto de cómo voy yo en la consecución de ciertos fines, objetivos y demás. Pero sí, por lo menos, aunque luego discutiremos más en detalle cómo lo vemos los dos, sí hemos descubierto algo útil en él como sistema, porque como sistema aporta unos detalles que pueden enriquecer su uso adivinatorio. El primero es tener en cuenta que las escalas son ascendentes o descendentes, es decir, los naipes pueden subir o bajar cuando al azar aparezcan 3 o 4 o 6, los que haya uno lanzado en la mesa. Esto lo vamos a ilustrar ahora mismo con 2 ejemplos. Y segundo, proponemos que las últimas 2 escalas, es decir, las virtudes y las esferas celestiales, funcionen como arcana mayor, sean unos naipes de un rango superior y su aparición en la mesa tenga mucha más fuerza y preponderancia que los de las 3 escalas inferiores. Esas 2 recomendaciones sí las queríamos dar, ¿verdad? Por supuesto, y fueron dos, entre comillas, leyes que tú planteaste y que ayudaron mucho en nuestra búsqueda de un sistema, un uso adivinatorio de este mazo. Pero yo quería decir un par de cosas generales. A ver, el mazo no,
como está planteado, como está estructurado, incluso los libros que hay escritos sobre él, dejan muy de lado el aspecto adivinatorio, porque por dos razones posibles. Uno, porque este mazo no fue hecho para eso, o dos, porque los autores más se dedicaron a lo más fácil, que es lo más histórico filosófico, y no se aproblemaron con el problema, como decía un profesor mío en la universidad, de ver si era un sistema adivinatorio o no. Para mí son 50 alegorías. O sea, Sí, no para lo mí, son 50 lo son. alegorías. Sí. Bueno, pero son 50 alegorías que están estructuradas no adivinatoriamente. Pero por el peso mismo, por el peso específico que tiene una alegoría, y por su número y por su estructura, etcétera, sea que el autor lo haya querido o sea que porque el río buscó su camino, las aguas siempre buscan su camino, sí son capaces de contestar a unas preguntas de carácter adivinatorio, o sea, por sí o por no. Las 50 alegorías se reunieron en una mesa y dijeron, a ver, fuimos creados por tal cosa, pero nosotros somos alegoría y por lo tanto también somos capaces, perfectamente capaces, de convertirnos en un sistema adivinatorio. Pero ¿qué pasa? En mi opinión, que la respuesta es mucho más sutil, mucho más refinada, Sí, mucho es más como... procesada, es como el perfume, como el éxtasis, es como el zen para el budismo, la quinta esencia, y por lo tanto, a veces la respuesta no está así eh, como en un póker que sería el otro No extremo, está ¿no es cierto? gritando, claro, no te está dando un tortazo en No, la que no cara, me está no, dando un tortazo, sino que me tienes está que pensar. emitiendo una sutileza, ¿ah? Entonces, para algunas, eso hace dificultad para las preguntas más prácticas y también para algunas mentalidades, porque tiene que ser una mentalidad más acuosa, más líquida, ¿m? Para poder interpretar y ponerse en la piel de las 50 alegorías y cómo ellas emiten una respuesta ante una pregunta, ya sea la que tú planteas, que es de consejo, o voy a vender mi casa mañana, Exacto. que son dos tipos de preguntas Una totalmente... es muy exógena y otra es muy más endógena, más centrada Claro. hacia adentro, ajá. Y en un intento, ¿no es cierto?, nosotros hicimos dos preguntas, una muy práctica y otra del carácter de consejo ante alguna circunstancia de nuestra vida, y vemos cómo respondió el mazo ante eso. Así que quizás podríamos terminar este vídeo con los dos ejemplos y nuestra... Aquí tengo la respuesta a la primera pregunta, que era... La primera pregunta era que una consultante tuvo una operación médica de la cual quedó con un dolor Ah, sí, sí, me acuerdo. altísimo, Exacto, exacto. altísimo, Sí. y quería preguntar si ese dolor iba a remitir finalmente, o se iba a quedar con secuela y con dolores molestos el resto de sus días. Es una persona que no tiene 20 años, una persona, un adulto. ¿Y qué cartas salieron? Pues salió de la escala D, que es la segunda más baja, Polimnia, que es la musa que nos habla de el matrimonio y el amor de pareja. Y luego salieron dos cartas de una escala superior, es decir, en la escalera que os comentaba antes, la respuesta es ascendente. Vamos de la escala D a la escala C, pasando por poesía y astrología. Para mí, ya solo el hecho de que
sea ascendente en De la que el número vaya escalera. subiendo hacia la derecha. Exacto, nos habla de una mejoría. Me temo que astrología está aquí para decirnos que tiene que cumplir unos plazos que están marcados por unos plazos de tiempo que están marcados por algo más allá de su voluntad. ¿Y tú qué extrajiste aquí? Bueno, yo soy más acuoso, o sea, indudablemente que no tengo nada que decir, que la astrología tiene el sentido que tú estás mencionando. Pero también digo de que en esta escala ascendente, por lo tanto ya la respuesta es positiva, tenemos un buen apoyo en su vida matrimonial, que vendría a corresponder a polimnia, Polimnia, ¿ah? sí. Un buen apoyo de su O sea, que su marido la vida va a familiar, ayudar. claro, que va a tener un apoyo, que es una mujer que no es demasiado trágica y demasiado tremenda, por lo tanto sabe apreciar la poesía, porque la vida, aunque tenga dolor, igual tiene su belleza y tiene su encanto, Ajá, dos cosas que tiene a favor, ajá. y finalmente que los tiempos se le van a cumplir. Nos dice la última carta, que es la que emite el veredicto final, que es la astrología. Por lo tanto, a una pregunta muy concreta, me duele la pierna, se me va a quitar esta porquería alguna vez, que no tiene mayor cosa con la poesía y con la fineza de este mazo, respondió, a nuestro juicio. Bien. Vamos a la segunda. Otro ejemplo más. En este caso elegimos una pregunta más de mi estilo, de lo Exacto. que yo creo que este mazo Responde mejor. sirve claramente. Que era como la formuló el caballero. Si él estaba yendo bien en la persecución de sus deseos. La pregunta del Algo señor, así. antes de que tú le interpretes, yo digo la pregunta. La Sí. pregunta del señor es si él, en su actitud, en lo que está haciendo, en el modo como enfrenta las cosas, está correctamente enfocado para conseguir los intereses que él tiene, o las ilusiones, o los anhelos que él tiene en un futuro próximo, digamos 6, 12 meses. Esa es la pregunta, que es una pregunta como de consejo también, porque si le dicen, oye, te lo estás diciendo mal por tal y tal cosa, en fin. La respuesta empieza con Júpiter, que no solo es el gran benéfico, sino que además pertenece a la escala superior. Y por lo tanto, en esta propuesta nuestra de cómo manejarse en este mazo, lo tomamos como un arcano mayor. Y bien mayor, ¿eh? Más pesado que las otras dos cartas que aparecieron. Y de la escala de las musas, es decir, la segunda, empezando por abajo, apareció Terpsícore, y de las ciencias y letras, la geometría. Primer punto, observemos que la respuesta parte de un nivel muy alto, luego cae bastante de la escala A a la D, donde E es la última, y luego asciende de nuevo a la escala C, un poquito. Tengamos en cuenta también que Júpiter, al pertenecer a la escala superior, lo tomamos como un arcano mayor, es decir, su presencia es clave de respuesta. Y sobre la musa Terpsícore y la ciencia o letra, en este caso ciencia obviamente de la geometría, diremos o recordaremos que Terpsícore es la musa que nos inspira a poder captar y sentir el ritmo de la vida o percibir el compás de las cosas.
Ya que esto es tu fuerte, Julián, cuéntanos. Como acuoso, Como acuoso, venga. como acuoso. En primer lugar, la línea no es ni ascendente ni descendente, tiene un bache al medio. Exacto, Tiene un bache exacto. al medio. Entonces, eso ya no está diciendo algo. En segundo lugar, tiene la protección de los dioses al estar Júpiter allí, por lo tanto, ya la respuesta es positiva. Sí, la O sea, respuesta es positiva. el personaje está protegido, seguramente sus anhelos y sus deseos son buenos, Loables. altruistas, loables, no sé, si no estaría Júpiter aquí. Por lo tanto, es un espaldarazo que le dan al Habría consultante. venido Saturno o Marte, que Claro. eso ya sería malo. Sería muy malo. Ok. Entonces, este arcano mayor y potente está dando una respuesta altamente positiva ante lo que se preguntó. No obstante, yo interpreto este bajón de violento, Sí. de que él se deja llevar a veces por los ritmos de la vida y cae en algunos, ¿cómo podríamos decirlo? Pasividades ante Pasividades los ritmos, y también desaliento. perder el compás. Claro, sí, perder el sí, compás de la sí, existencia, entonces sí. cae como en desaliento Efectivamente. y cae en periodos en que dice no soy capaz o no voy a poder hacerlo, no voy a tener tiempo y Sí. se bajonea y pierde tiempo. Así, estoy de acuerdo. Entonces, Y él, geometría. él perdón. entonces tiene que seguir los ritmos de la vida. Eso es un consejo que le da ¿cómo que se llama? El mazo. Y tiene que ser un hombre práctico. La geometría sigue las formas. Como que la señorita ahí tan buena moza tiene un círculo, un triángulo y un cuadrado que es la base de la forma, ¿no es cierto? Entonces tiene que seguir un esquema práctico y buscar realmente las formas que le van a permitir llegar al éxito, porque, a ver, préstame tu lápiz, porque el éxito lo tiene asegurado. Tiene que buscar las formas correctas, no ser tan idealista tampoco, ni volar tanto, sino que ir más a lo concreto, y tiene que cuidar los ritmos de la vida, que no se lo vaya a llevar la corriente, ¿ah? No se lo vaya a llevar la corriente, sino que él vaya nadando junto con la corriente. Por lo tanto, nuestra conclusión es que, a pesar de que el manteña aparentemente no fue creado para la adivinación, un tipo y un estilo de adivinación sí puede ofrecer. Desde luego que en esencia es un mazo muy espiritual, muy blanco, muy elevado. Busca la elevación. Es justo lo contrario de su primo de época. Su primo de época. El Visconti tiene, bueno, el valor que todos conocemos y por lo que se le quiere tanto, pero también viene a decirnos que se utilizaba el tarot como una adaptación sobre la que pintar las caras de, en este caso, los novios que se iban a casar, que eran regalos. Y, desde luego, las versiones que se hacían como carticela pedagógica e ilustrativa para el pueblo más llano, no esta edición, que es muy posterior en el tiempo y mucho más elegante, sino las pintarrajeadas en blanco y negro que hemos visto por ahí, eran sobre todo instrumentos para culturizar, un momento de explosión apasionante, el Renacimiento, y las barajas como muestra de ello. Yo quiero volver al principio. Vuelve al principio, pero vamos a ir despidiéndonos porque llevamos 1 hora hablando, ¿eh? Yo quiero volver al principio. El principio es que a veces el tarot se toma con una liviandad muy acentuada y por este breve recorrido
de los tarot renacentistas, que fueron el origen de toda la escuela francesa posterior, Sí. y el del tarot clásico, tiene implicancias de todo tipo, culturales, filosóficas, cosmogónicas, mágica, adivinatoria, tienen el secreto de conocer la energía del flujo de la existencia, por lo tanto tienen una profundidad insondable, y yo creo que comprobar todo lo que se abarcó aquí en este breve resumen, y demuestra fehacientemente de que el tarot es una obra maravillosa, profunda y que excede mucho a una religión determinada o a una época En determinada. mucho, en mucho. En mucho. Entonces, tratarlo livianamente es injusto. Muy injusto. ¿Algo más? Nada más por hoy, amigos. Lo hemos resumido lo más posible, pero aún así ha sido largo. Hasta la próxima. Abrazos para todos.